Buenas tardes, profesor. Mivina y yo hablaremos sobre los factores ambientales. Como bien sabemos, todos los seres vivos se desarrollan en un medio integrado por una serie de factores que actúan sobre ellos. Estos factores se clasifican en abióticos y bióticos. Empezaremos con los factores abióticos, que son los componentes no vivientes de un hábitat. Estos factores abióticos los podemos clasificar en 4. Los primeros, energéticos, que es la luz solar. Climáticos, temperatura, humedad, clima y presión. Geográficos, latitud, altitud, relieve. Y los últimos, del sustrato, agua, suelo, nutrientes, pH, salinidad, dióxido de carbono, oxígeno. Ahora explicaremos cada uno de ellos. Los energéticos, que es la luz solar, es la fuente de energía primaria en los ecosistemas, pues es esencial para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Ahora vamos con los climáticos, que el primero es la temperatura, que se refiere a la noción de calor medible mediante un termómetro. El siguiente es la humedad, ya que es fundamental por su efecto en el índice de pérdida de agua en los animales y plantas. El siguiente es el clima. Este es un conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad, temperatura, vientos, etc. Presión atmosférica. Es el peso que ejerce la atmósfera sobre un área específica. Sufre variaciones cotidianas y estacionales que dependen de gran medida de la temperatura, altitud, humedad y masas de aire. Lo siguiente es que es la latitud, altitud y relieve. La distancia existente entre cualquier punto de nuestro planeta respecto al ecuador se llama latitud y es de tipo angular. En cambio, la altitud es la distancia vertical existente entre un punto determinado con respecto al nivel del mar, y el relieve lo denominaremos como la configuración de la superficie terrestre. Los siguientes del sustrato. Agua. Componente principal del citoplasma y del líquido que baña las células. Suelo. Es cualquier lugar donde se establece o desplaza un organismo. Nutrientes. Son sustancias que forman parte de los seres vivos y se incorporan en su interior mediante la alimentación y la fotosíntesis. pH. Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Salinidad es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua y que se encuentra en altitudes medias. Dióxido de carbono y oxígeno están involucrados en los procesos biológicos más importantes de los seres vivos, que es la fotosíntesis y la respiración celular aerobia. Es importante decir que todo el oxígeno del planeta se origina gracias a la fotosíntesis. Hay otros factores abióticos como los endotermos, que mantienen su temperatura corporal uniforme, las aves o los mamíferos. Los ectotermos, que tienen la misma temperatura que la del medio, que son los reptiles, peces, anfibios. Estivación, estado de letargo en el que permanecen algunos animales, reptiles, insectos, en época de mucho calor o de sequía. Dispausa, se suspende el crecimiento de algunos insectos debido a temperaturas muy bajas. Hibernación, disminución de la actividad fisiológica en el invierno. Periodo de latencia, tiempo que se da entre la aplicación de un estímulo y la respuesta por influencia de factores térmicos. Y por último, la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea el planeta. Sigamos con los factores bióticos, que son los componentes vivientes de un hábitat, los cuales se clasifican en 2, organismos productores y organismos consumidores y desintegradores. A continuación mi compañero se los explicará. Ahora vamos a hablar de los 3 tipos de organismos: productores, consumidores y desintegradores. Los organismos productores, también conocidos como autótrofos, tienen la capacidad de fijar la energía luminosa utilizando el agua y el CO2 para la construcción de moléculas cada vez más complejas, como los carbohidratos, lípidos y proteínas. Los organismos quimiautótrofos producen compuestos orgánicos a partir de la energía obtenida mediante la oxidación de compuestos inorgánicos. Viven en las rocas y chimeneas hidrotermales. Los organismos consumidores y desintegradores, también conocidos como organismos heterótrofos, requieren de otros seres para alimentarse y se dividen en consumidores y desintegradores.
Los consumidores primarios, que por alimentarse de plantas y hierbas, son llamados herbívoros. Los consumidores secundarios y terciarios, como se alimentan de otros consumidores, se denominan carnívoros. Los consumidores de forma general se consideran seres holozoicos, pues ingieren su alimento para después procesarlo en su interior. Los organismos desintegradores o descomponedores son hongos y bacterias, e incluso pequeños vertebrados, que se encargan de descomponer en sustancias más simples y reintegrar al suelo los restos y los cadáveres de los seres que mueren en el ecosistema. El espacio físico que ocupa una especie, el cual se puede describir en términos físicos o químicos, y está constituido por la conjunción de condiciones y recursos que necesitan los seres vivos para subsistir, se denomina hábitat. Las adaptaciones que los organismos presentan pueden ser producto de la influencia del medio abiótico, donde se encuentran, o por la del medio biótico con el que coexisten. El individuo es un ser independiente de cualquier especie, ya sea macroscópico o microscópico. La población es un conjunto de organismos de la misma especie que habita en una zona determinada. La comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten el área donde viven, interactuando entre sí. El ecosistema es un espacio definido donde ocurren las interacciones entre una comunidad y su entorno. En el caso de la densidad, el tamaño de la población se refiere al número de individuos que la constituyen. La densidad poblacional es una característica que está definida por el número de individuos por unidad de espacio. Y esto sería todo, profesor. Muchas gracias.